Yo fui testigo de la 11ª del Madrid en Milán. Curiosamente, el asiento de mi lado estaba vacío, así que antes de empezar le dije al hombre al lado: «Oiga, ¿este asiento está vacío?» «Sí», me dijo él. «¡Qué locura! ¿Quién compra una entrada para la final de la Champions y no viene a verla?» «Pues verás, hijo, es de mi mujer», me dijo él. «Hemos ido a las últimas 8 finales de Champions juntos, pero esta vez no va a poder ser, dado que ha fallecido recientemente». «Vaya hombre, ya lo siento». «¿Pero y no ha podido regalársela a algún amigo o familiar?» «No», me contestó él. «Todos esos cabrones están en el aleatorio». Esto nos demuestra dos cosas. Primera, no sé contar chistes. Segunda y más importante, las finales de Champions son eventos especiales, donde en ocasiones ocurren los mejores momentos de la historia del fútbol. Escenario perfecto para que los grandes jugadores brillen y otros menos conocidos pasen a la historia. Dado que soy español y España domina la competición continental, prepararos para ver una buena cantidad de equipos españoles en este Top 10 mejores momentos de las finales de Champions. Número 10. Penalti al palo de Juanfran. Quien dijo eso de lo importante es participar, debería dejar que todos los socios del Atlético de Madrid le dieran una patada en sus partes. Después, que los socios golpearan a su mascota. Y finalmente, que los mismos socios le golpearan otra vez, usando a su mascota como arma. La crueldad de la Champions con el Atlético de Madrid deja a nivel de aprendiz a Ramsey Bolton. Cuando tu club es conocido como el Pupas, estás más preparado mentalmente para ciertas cosas, pero ninguna dosis de analgésicos pudo paliar los 2 golpes casi seguidos que ha recibido el Atlético de Madrid esta década. Para quienes tengan poca memoria, esta era la tercera vez que el club colchonero llegaba a la final de Champions. En la primera, la temporada 73-74, el Atlético de Madrid se adelantó en la prórroga contra el Bayern, con gol de Luis Aragonés. A falta de 30 segundos para el final, el Bayern empató. En aquel entonces, las finales empatadas se resolvían jugando un segundo partido, el cual ganó el Bayern 4-0. Viajamos en el tiempo hasta la temporada 2013-2014. El Atlético de Madrid vuelve a perder tras ir ganando buena parte del partido. Y ahora iremos a eso. 2 años después, el destino le ofrecía la revancha, en la final de Champions contra el mismo rival. Como 2 años antes, la final pudo caer para cualquier lado. Ramos, el camero más famoso desde Lorenzo Lamas, adelantó a los merengues, y Carrasco fue quien puso el empate a pocos minutos del final. El Real Madrid llegaba sin cambios y desgastado a la prórroga, mientras que los del Cholo conservaban todavía 2 cambios. Nada de eso importó. Se consumieron los 30 minutos de añadido y en los penaltis fue Juanfran, de entre todos los que podían pasar a la historia negra del Atlético, un símbolo colchonero, quien falló su penalti. Cristiano anotó el suyo y el Atleti continuó esta relación abusiva con la Orejona. Los aficionados del Atlético quedaron más desamparados que Batman el Día del Padre. Y a mí todo esto me dejó una duda. Madrid, ¿por qué no dejas jugar a tu vecino con los juguetes que tú ya tienes repes? Número 9. El final del sueño. Es fácil señalar el inicio de un equipo que marca época, como el Barça de Pep, la Naranja Mecánica, los Galácticos. Sin embargo, su final suele ser algo más difuso y menos público. Este caso es el contrario. Todos daban por hecho que el Barça, intocable en la Liga y que tan solo 2 años antes había logrado su primera Copa de Europa, iba a ganar su segunda orejona. Pero no, ¡no, señor! El 4-0 que endosó el equipo de Capello al de Johan Cruyff supuso el fin de una era, y en unos pocos meses, Romario, Stoichkov, Koeman y Laudrup se marcharon del Nou Camp. Especialmente dolorosa fue la marcha del danés, quien recaló en el máximo rival. Apenas 2 años después de esta final, y tras no recuperar el buen nivel de juego, Núñez cesó a Johan, acabando así con una de las mejores épocas del Barcelona. Número 8. La confirmación del tiki-taka. Esta época de bonanza en la que el Barça lleva inmerso durante más de una década, definida por un estilo de juego efectista conocido como tiki-taka, se ha recordado en la historia por 2 nombres, Messi y Guardiola. Sin embargo, la primera Champions de esta nueva era tuvo 2 protagonistas muy distintos, Ronaldinho y Rijkaard. Pese a que el FC Barcelona empezó por debajo en el marcador en esta final, la expulsión del portero rival, Lehmann, facilitó las cosas a los blaugranas, quienes repletos de talento como Iniesta, Messi, Eto'o o Ronaldinho doblegaron a los de Henry. Por cierto, la imagen del francés derrengado antes de sacar un córner habla muy claro de hasta qué punto él era medio Arsenal. Número 7. La séptima del 8. Recuerdo ver la séptima en casa de un amigo, en un aire de misticismo, dado que nunca habíamos visto un equipo español llegar tan lejos, e incredulidad. 32 años llevaba el Madrid de sequía. Otros títulos han sido más épicos, con victorias más contundentes o mejor juego colectivo, pero la manera en que un Real Madrid claramente inferior se impuso una Juventus con Zidane, Del Piero, Peruzzi, dejó una marca en todos los corazones madridistas. Aquel gol de Peja Mijatovic
quien por cierto sostuvo el récord de deportista con más gomina por metro cuadrado de pelo durante varios años, cambió la historia reciente del madridismo y dejó a algunos merengues afónicos durante días. Número 6. La redención de El Santo. Esta entrada podría pasar desapercibida. Al fin y al cabo es un portero realizando buenas intervenciones en momentos clave, lo cual no es más que la seña de identidad del mejor portero de la historia de España. Sin embargo, vayamos unos meses atrás. Casillas es el titular en Liga, mientras que César Sánchez, portero llegado del Valladolid, lo es en Copa. Vicente del Bosque decide darle 2 partidos de Liga al de Coria para prepararse para la final de Copa. Perdieron esta final y César siguió siendo el titular en Liga. Iker, ídolo del madridismo y todavía sin desarrollar orejas de topo, asumió con diplomacia su suplencia, pero observar que el objetivo de la temporada, la final por la que tanto habías luchado, te era arrebatado, debía hacer tanta ilusión como a Charmander un cumpleaños en Aqualandia. El partido llegaba 2-1 al descanso, y al poco de iniciar la segunda parte, César cayó lesionado. Ni el guionista con el libro de clichés más gordo de Hollywood hubiera escrito un final semejante. El héroe caído que es llamado por sus compañeros ante la necesidad para resolver una vez más la papeleta. Esta final pasará a la historia por otra cosa, pero esa otra cosa hubiera quedado en anécdota de no ser por el Santo. Al acabar el partido, Iker rompió a llorar y se fundió de un abrazo con su compañero y rival, César. Cualquier madridista que le critique debería ver este partido y después lavarse la boca. Número 5. Remontada express. Uno de esos casos en el que la épica del derrotado eclipsa a la alegría del vencedor. El Bayern mandaba en la final desde el minuto 5. Los 90 minutos reglamentarios transcurrieron y al Manchester se le acababan las opciones. Pocos minutos después, el árbitro Pierluigi Collina se encontraba intentando devolver a la vida a los cuerpos inertes de los jugadores alemanes. Es difícil describir todo lo que pasó en esos 3 minutos, así que es mejor que, si no lo habéis visto, paréis este vídeo ahora mismo y googleéis como si no hubiera mañana. O como si en el mañana solo se pudiera googlear con Internet Explorer. Por lo menos, la Champions resarciría al portero teutón Oliver Kahn en uno de los momentos más tristes de la historia del deporte. Número 4. El de Camas destroza a los colchoneros. No hay ninguna exageración en decir que Sergio Ramos es la parca vestida de blanco, al menos para el Atlético de Madrid. Ramos para los colchoneros es como la canción del taxi para la gente con capacidad auditiva. De no ser por el de Camas, los colchoneros contarían con 2 Champions en sus vitrinas. Si hacemos un símil con las Olimpiadas, la Champions del Atlético ese año fue como liderar la final de los 100 metros durante toda la carrera solo para tropezarte en el metro final. El Atlético de Madrid venía de ganar la Liga contra el FC Barcelona de manera agónica, con la baja de su máximo goleador a los pocos minutos y teniendo que remontar en el marcador. En Lisboa se repitió la lesión de Diego Costa a los pocos minutos. Fue algo así como su firma distintiva durante algún tiempo. Pero el Atlético de Madrid se adelantó con un gol de Godín en la primera parte y mantuvo el partido bajo control en todo momento. El Madrid agotaba sus opciones de manera infructuosa y cuando los aficionados merengues ya aceptaban su destino, Luka Modric botó un medido córner para que Ramos marcara el gol por el que pasará a la historia. Corría el minuto 93 y los aficionados madridistas perdieron la voz al mismo tiempo que los atléticos perdían las esperanzas. Faltaba toda una prórroga por jugar, pero ya en ese momento se sabía que el Real Madrid conseguiría su 10ª Copa Europa. El Atlético, un bloqueo compacto e infranqueable durante toda la temporada, se deshacía en el campo tras el gol. Las arengas del Cholo en el descanso cayeron en saco roto. El Atlético de Madrid no respondía y el Real pasó por encima de su vecino con un total de 4-1. La imagen de los jugadores del Atlético, guerreros invulnerables hasta ese momento, desconcertados y anestesiados por el campo, era tan difícil de ver para los aficionados al fútbol en general como las campanadas de fin de año para los telespectadores de Canal Sur. La verdad, al único que le pudo alegrar ese tiempo prolongado fue a Cristiano. Bueno, y al equipo de producción que le seguía para su película. Bueno, y a nosotros, que nos dejó la imagen más usada en nuestros vídeos. Todo esto solo me deja una pregunta en la mente. Papá. Dime, hijo. ¿Por qué somos del Atleti? Número 3. Evasión o victoria en los penaltis. Esta final llegaba al descanso con la incertidumbre que tiene una pelea en una película de Chuck Norris. El Milán dominó la primera parte, con 3 goles que hacían justicia a lo visto en el terreno de juego. Nadie, ningún experto ni aficionado, daba opciones a los del Liverpool. Honestamente, yo solo la vi hasta el final porque estaba en un bar esperando a que me dieran el bocadillo. Lo que pasó en este vestuario es imposible entender, más aún cuando te das cuenta que el entrenador que obró la magia no fue ni Guardiola, ni Ferguson, ni Jürgen Klopp, sino que fue Rafa Benítez de entre todos.
Lo cierto es que el Liverpool consiguió lo imposible, y es difícil quedarse con un solo momento de esa final. Hay que verla para entender el cambio de actitud y determinación de los de Rafa ante una final perdida, para darse cuenta de la grandeza de la gesta. 3 goles, una prórroga y penalti después, el Liverpool se convertía en el campeón más sorprendente de la historia de la Champions. Número 2. Las lágrimas de Cañete. Y aquí es donde los hombres lloran. La Champions, como otros eventos deportivos, suele brindar alegrías desmesuradas. En ocasiones también suele ser el catalizador de una tragedia, como una cereza podrida en un batido hecho de sobrasada, lágrimas y sueños rotos. El Valencia llegaba a su segunda final de Champions consecutiva, tras la que perdió ante el Real Madrid por un contundente 3-0 el año anterior. Desde el minuto 3, el Valencia mandó en el marcador con gol de Mendieta, pero Effenberg hizo lo propio apenas comenzada la segunda parte. Así se llegó a los penaltis, donde tras 2 intervenciones de Oliver Kahn salieron victoriosos los teutones. En ese momento Cañete cayó al suelo, inmóvil durante segundos, enterrando su cara en su famosa toalla. Esta derrota culminaba el peor año en la vida del guardameta internacional. Recién separado hacía apenas semanas, supuestamente Cañete había recibido la noticia en el descanso de que su madre había fallecido. Esto es solo un rumor y veo difícil que una noticia de tal calibre pueda ser entregada en un momento así. No obstante, esto no resta valor a lo que viene a continuación. Mientras los jugadores del Valencia se retiraban abatidos y los del Bayern celebraban de manera lógica, un jugador reparó en el portero español y fue a consolarle. Sí, fue Oliver Kahn. Para quienes no lo hayáis visto en acción, Kahn era el resultado de una noche de pasión entre Voldemort y la bruja mala del oeste del Mago de Oz, y fue educado por Mike Tyson cabreado después de despertar de la siesta. Se rumorea que se alimentaba de lágrimas de niños, y su página favorita del periódico eran las necrológicas. Cada vez que Oliver Kahn sonreía, un ángel moría. En serio, Oliver Kahn fue sin duda el jugador más intimidante de su generación, y uno de los más intimidantes de la historia. Yo personalmente no era fan de Oliver Kahn hasta que vi cómo se le acercaba, mientras todos sus compañeros celebraban, para consolar al que había sido su rival hasta hacía pocos segundos. Cómo le hablaba con susurros que todos podemos imaginar, cómo sujetaba a ese ser humano completamente destruido. Muchas veces la grandeza del deporte está en el derrotado, y en este caso Oliver y Cañete, vencedor y vencido, dejaron una imagen para el recuerdo más allá de goles, regates o paradas. Y número 1, la novena de Sisu. ¿Y cómo no iba a ser el gol de Zidane el mejor momento de una final de Champions? El gol de Zidane en Glasgow es a la Champions lo que Papá Noel es a la Navidad. Sisu llegaba como estrella, pese a que el Real Madrid comenzó jugando mucho mejor sin él en Champions, vino sancionado a la Juventus, que cuando él estaba en el campo en Liga. Puede que sea la única final de Champions reciente en la que el Real Madrid partía como favorito, pero Lucio igualó pronto para el Leverkusen el gol marcado por Raúl. Al borde del descanso, un balón en largo de Solari para Roberto Carlos fue convertido por el Carioca en un centro a la frontal del área, que pasaría a convertirse en un icono del madridismo y de la Champions. El partido en sí, la verdad, fue aburrido y ramplón, pero la volea de Zinedine Zidane fue perfecta, potente y colocada. Es la perfección hecha fútbol, como si Katy Perry hubiera tomado la forma de remate. Es gracioso saber que, pese a que él era diestro, enganchó el disparo con la zurda, pero al igual que le pasa a Zlatan, Sisu no tiene pierna mala. Y eso ha sido todo. ¿Nos hemos dejado algo fuera de la lista? Podéis comentarlo aquí donde indica mi dedo. Por cierto, ¿no os da rabia la gente esa que está todo el día insistiendo en que os suscribís a sus canales? Si estáis de acuerdo conmigo, suscribiros a The Angry Channel, la casa del deporte y las risas sin igual. Soy Red de The Angry Channel y nos volveremos a ver pronto.